Estamos al aire ya, aquí en su programa Pero ¿Cuál Educación? A través de Radio Tepeaca, como todos los martes, que pues de una u otra forma son hábiles, días hábiles, nos encontramos acá tratando de encontrar expectativas, caminos, una búsqueda permanente por conceptualizar mejor el proceso educativo de los seres humanos aquí en Radio Tepeaca. Sí, claro, porque al final de cuentas la capacidad humana para poder transformar nuestra conducta nos permite esa posibilidad de ir cambiando, de ir adecuándonos a las circunstancias. Sin embargo, pues no todo aprendizaje produce el beneficio que en su momento nos exige nuestro desarrollo personal. Por eso la pregunta está en el aire. ¿Cuál educación? Pero ¿cuál educación es la que nos va a permitir fundamentalmente liberarnos de tal forma que pues tengamos los elementos necesarios para ir encontrando lo que está en nuestro entorno y pueda producirnos felicidad fundamentalmente? Hoy, 8 de febrero del año 2022, y siendo ya las 3:11 de este pues muy especial día, porque está nublado, hace frío, en muchas partes del estado está lloviendo, pero sin lugar a dudas estamos contentos de tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes. En este programa en específico, vamos a hablar de un tema sumamente interesante que indiscutiblemente tiene muchas características de lo que es nuestra búsqueda. Es la situación de la pedagogía crítica, la educación crítica y algunos medios alternativos. Esto que en un momento determinado ha empezado a cobrar una fuerza bastante sólida en muchos estados de nuestra república. Yo creo que en la mayoría, por lo menos, existe una célula que entiende de proporcionar una alternativa, una visión alternativa en la educación. Y para eso, pues, una vez más, el programa se complace en tener un invitado de lujo. Realmente, el maestro que hoy está con nosotros es un compañero de lucha, es un compañero que ha entendido de la necesidad de prepararse más a fondo al respecto de la visión educativa que él comparte. Maestro Shermy Sabino Nolasco Hernández, te doy la más cordial bienvenida a este tu programa, pero ¿cuál educación? Porque tú eres un educador y seguramente a lo largo del programa pues nos vas a dejar inquietudes, nos vas a dejar expectativas. Ojalá también nos pudieras dejar semillas para que a lo largo de pues la fecundación de esa opinión tuya en nuestros
raciocinios, en nuestra imaginación, en nuestra mente, pueda abundarse más al respecto de la pedagogía crítica. El maestro Shermy, Sabino Nolasco Hernández, tiene su original profesión como ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla, estudiándola del 2001 al 2006. Realizó sus prácticas profesionales en el complejo petroquímico Independencia, el de San Martín Texmelucan, ¿verdad? Maestro Shermy. Así es. Realizó sus prácticas profesionales en la planta farmacéutica de la Universidad Autónoma de Puebla, elaborando productos de limpieza. Ingresó al Sistema Educativo Nacional en el 2008. Estudió una maestría en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos, y hoy, repito, además de que es muy joven, pues está estudiando el doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto McLaren en Pedagogía Crítica del 2013 al 2017, con la elaboración en este momento de su tesis doctoral. En la actualidad, su función educativa formal, por decirlo de una manera, es docente de educación secundaria con 12 años de servicio hasta el escenario de la pandemia generalizada en la que nos encontramos por este bicho tan feo que nos ha lastimado socialmente de manera severa, el COVID-19. Pues sea bienvenido, maestro Shermy. De verdad que te agradezco muchísimo el que nos des un poco de tu tiempo, el que nos invites a ver esta manera de cómo poder hacer que la pedagogía que desarrollemos nosotros como docentes puede ayudar a que nuestros estudiantes se vuelvan personas analíticas, personas críticas, personas que en su momento tomen las mejores decisiones para el bien social. Creo que así de rápido podría ser esa una de la síntesis de todo esto, pero antes, maestro Shermy, de que entremos en materia, nos digas qué cosa es la pedagogía crítica y todo este asunto que hoy, repito, el programa se viste de luces porque eso es precisamente lo que pretendemos. Te quiero comentar, tú bien lo sabes porque eres compañero de lucha de nosotros, que hoy no se encuentra el maestro Juan Durán Martínez, que ordinariamente nos coordinamos para conducir este programa, porque junto con otros compañeros salió en una gira de trabajo a la parte oriental de la Sierra Norte. Sí, allá por Zacapuazla, toda esa parte de municipios que conforman esa bellísima región de la Sierra Norte, y de acuerdo a la información que nos está llegando, pues están sufriendo por el tipo de clima que les tocó, muy extremo, con lluvia, con frío, pero seguramente muy motivados. ¿Y qué cosa fue a hacer? Bueno, pues junto con el maestro Ambrosio Peña de la Cruz, el maestro Jaime Peña también, el maestro Trini, la maestra Rocío Sánchez y una serie de compañeros que forman la CODEMAP, fueron a platicar, a emocionar, a invitar a los docentes de las escuelas que pertenecen a la sección 51 para que se sumen a esta jornada democrática que pretendemos se dé cuando las elecciones a las mesas, bueno, a las directivas seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, vaya un saludo, Shermy, a todos nuestros compañeros, a los maestros que seguramente les han abierto las puertas para que los escuchen, escuchen las propuestas, escuchen el punto de vista, escuchen fundamentalmente la ilusión que tenemos de poder transformar, de poder cambiar radicalmente
el ambiente antidemocrático que por desgracia impera en nuestro sindicato. Pero bueno, maestro Shermy, ese es el preámbulo. Y repito, que les vaya bien a nuestros compañeros. Yo estoy seguro que sí, saben hacer muy bien las cosas. Por lo tanto, lo único que se pide es un poquito de suerte para poder llegar, por ejemplo, con bien a los lugares estos difíciles de acceder, pero pues yo tengo la fe de que les está yendo bastante bien. Pues maestro Shermy, para empezar, yo quiero felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo con tu tesis doctoral por el Instituto McLaren, y me gustaría que nos dijeras cómo es este instituto, dónde se encuentra, etcétera, lo que en su momento tú crees conveniente al respecto de ello, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, el instituto está en Baja California, está ubicado en la ciudad de Ensenada, exactamente, y es un bachillerato, una preparatoria, realmente donde trabajamos los compañeros que, pues, de diferentes niveles, modalidades, que llegamos a ese gran proyecto y que hoy puedo decir, pues ha transformado nuestras vidas. Yo creo que todos los que hemos llegado al instituto y hemos, más que ver una escuela de 4 paredes, más allá de eso es el espíritu que cada uno de los compañeros y las compañeras y los compañeros pues llevaron al instituto, y producto de todo ese trabajo que se realizó, pues nos ha dado pues una formación crítica que nos ha permitido cambiar nuestra visión de la educación, y creo que todos nos hemos enriquecido precisamente de esas experiencias, de esa riqueza de diferentes expresiones y formas de pensar y de ver la educación, ¿no? Y desde diferentes contextos, porque pues llegaban de diferentes estados. Entonces pues creo que fue una gran experiencia y un gran muy buen programa de estudios que creo que nos ha rebasado las expectativas realmente. Uh-huh. Así es. Bueno, muy bien, maestro Shermy. Ahora, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de qué es la pedagogía crítica? ¿Cuáles son las diferencias sustantivas pues, de la pedagogía ordinaria que aplicamos la mayoría de los maestros en el sistema educativo mexicano? Sí, claro, maestro. Pues fíjese que, bueno, primeramente gracias a usted y pues a nuestro Juan también, a los compañeros un saludo, al auditorio, a los radioescuchas, ¿verdad? Y gracias por la invitación y esta pues iniciativa, porque creo que es un gran espacio para poder abordar estos temas y que nos permite precisamente plantear esto que hablamos también de los medios alternativos, ¿no? Y esperemos lograr el propósito. Eso va a ser, esa es la idea. Y bueno, no me quería centrar mucho en los antecedentes históricos de que más bien me quería centrar un poco más en los principios, ¿no? En los principios pedagógicos, porque precisamente ese es, creo que uno de los puntos de donde deberíamos empezar a partir para entender que la educación es importante repensarla, ¿no? Y la pedagogía crítica, tanto como la educación popular, pues nos permiten repensar la educación desde nuestros contextos. Entonces, creo que precisamente como usted lo mencionaba, porque la verdad es que esto daría como para 2 seminarios, uno para hablar de la pedagogía crítica y otro para hablar de la educación popular, porque pues es amplísimo. Se habla de múltiples pedagogías críticas, no solamente de una, así como de educaciones populares. Entonces, pues yo considero que quisiera hacer la entrada precisamente con los desafíos que yo he tenido para entender la pedagogía crítica, porque la pedagogía crítica surge desde nuestro contexto latinoamericano, desde nuestros pueblos originarios, desde nuestras realidades, que van emergiendo precisamente
a raíz de, pues, de criticar o simplemente como formas de vida que han estado ahí con sus saberes comunitarios también, pero que han resistido pues han luchado, ¿no? Por, por tratar de, pues, de mantener las tradiciones, las costumbres. Y precisamente creo que ahí es donde nosotros podemos partir para entender un poquito lo que es la educación popular y la pedagogía crítica como marcos teóricos también en algún momento, y cómo estos se han tratado de, pues, de defender, digámoslo así, y poder entender que la pedagogía crítica como la educación popular pues defienden una postura teórica, una postura política, porque a diferencia de otros paradigmas, como los europeos principalmente, pues nosotros creo que tratamos, ¿verdad?, de plantear cuáles son las diferencias entre esos paradigmas, y que nos debe de quedar muy claro que ahí está una de las grandes riquezas pues de estos marcos teóricos, porque la educación popular precisamente nos ha permitido plantear muchos temas que desde esas otras visiones, desde esas otras prácticas educativas, pedagógicas, pues no nos lo han permitido, ¿verdad? Entonces, ha sido uno de los desafíos al que nosotros pues, nos hemos enfrentado, porque en la investigación, pues nosotros generalmente como educadores llegamos con ciertas nociones de nuestras prácticas pedagógicas, y creo que ese sería uno de los puntos a tratar, en el cual yo me quería centrar primero, que es el de la investigación. Y es que la investigación dentro de la profesionalización docente, ¿verdad? Pues marca yo le llamaré así, dos elementos importantes. Una, que sería el acto educativo, y el otro, el hecho educativo. Estos serían como que dos puntos importantes que plantea la pedagogía crítica y desde luego la educación popular. Entonces, la profesionalización docente como educadores sabemos que es muy importante. El problema es que bajo nuestros contextos ha sido muy difícil impulsarla, ¿no? Creo que en eso concordaríamos en que la profesionalización docente no nos cabe la menor duda que a los profesores, a los educadores, de que es importante, pero lamentablemente pues también tiene sus desafíos, ¿no? Y sus retos. Y entonces yo como investigador estos últimos pues 7, 8 años, pues me he enfrentado precisamente a entender como educador que debemos tener claro, como educadores, que nosotros debemos de partir siempre de una teoría, de un marco teórico, y tenerlo claro, ¿verdad? Porque si no lo tenemos claro, entonces ahí es donde empezamos a presentar algunos problemas, porque entonces no vamos a podernos enfrentar a una práctica o poder ya siquiera intentar cambiar una práctica educativa o pedagógica que nos permita realmente realizar el acto educativo, como ya lo mencioné, ¿no? Ya. Entonces, maestro, ¿sí? Mira, realmente la idea de todo esto pues, es de que nos quede lo más claro posible todo este tipo de conceptos que nos estás expresando. Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo podemos entender mejor el acto educativo y, por otro lado, cuál es la diferencia con el hecho educativo. Exactamente. Sí, en esencia cuando, bueno, uno de los exponentes más preclaros, así yo lo diría, es Paulo Freire. Lo que pasa es que no es el único, hay muchos. No me quise detener en la parte histórica precisamente por lo del tiempo, como les decía, pero tenemos a Ivan Illich, tenemos a Aníbal Quijano, otros, ¿no?, que han practicado la educación popular y la pedagogía crítica, y precisamente ellos nos han revelado una manera distinta precisamente de ver la realidad, ¿no? Una realidad que ellos veían desde una práctica educativa muy distinta. Recordemos que Freire, por allá de los años 60, cuando él precisamente trataba, ¿no?, él buscaba una cátedra, digamos, y compite por una cátedra, pues lamentablemente no la puede obtener,
pero él empezó a practicar la educación popular. ¿Cómo? Pues hablando con la gente, ¿no? Con los grupos. Ahí empieza a surgir en buena medida lo que hoy conocemos como la educación popular, que ya existía, ya existía, digamos, tiene algunos ahí, algunos puntos en los cuales ¿cómo se podría decir? Que se emparenta con otros troncos o con otras educaciones populares, ¿no? Como la que impulsó en algún momento Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, la pedagogía crítica y la educación popular han surgido pues como corrientes alternativas de educación que tratan de pensar una educación distinta desde, como lo decía, de nuestros contextos, ¿no? Y entonces Freire aporta, creo que uno de estos elementos, como usted preguntaba, que es precisamente a tratar de entender tanto el acto educativo como el hecho educativo, porque él conceptualiza lo que es la lectura de la realidad, ¿no? Porque él no aprendió a leer, él no aprendió a leer con los métodos tradicionales de una escuela, sino en un ambiente muy distinto, ¿no? Y él, por eso, cuando él habla en la pedagogía de la esperanza de cómo él aprende, pues es de una forma totalmente distinta, ¿no? A la que muchos aprendimos, a lo mejor bajo ya sistemas educativos nacionales muy distintos, ¿no? En algún momento y en el cual yo también me referiré, y entonces desde ahí poder ver cómo él planteó el acto educativo, y entonces poder así interpretar y entender la realidad para primero, al entenderla, al comprenderla, ahora sí poder transformarla, porque no iba a poder ser de otra forma si, de acuerdo con sus planteamientos, primero no entendemos la realidad, algo que vino a demostrar la hermenéutica, por ejemplo, ¿no? Y que desde otros paradigmas, como el paradigma anglosajón, el paradigma alemán, el paradigma francés, como nos ilustra el doctor Marco Raúl Mejía, por ejemplo, uno de los impulsores de las pedagogías críticas, pues nos trata de decir esto, ¿no? De cómo desde esos paradigmas, precisamente, esta lectura de la realidad es una manera muy distinta de concebir la educación y también de practicarla, ¿no? Entonces, con esos elementos podemos nosotros decir que esta lectura de la realidad nos pone ante el hecho educativo para poder entender dónde estamos nosotros, dónde estamos parados y lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la educación oficial precisamente creo que ha carecido de estos elementos, ¿no? Ha carecido de estos elementos, por lo tanto, que nuestras prácticas pedagógicas pues no han sido acordes a nuestras realidades. Entonces, la educación popular como la pedagogía crítica han sido profundas porque han tratado de ir precisamente a entender el fenómeno educativo desde otra visión de la educación y, por lo tanto, pues de otras prácticas educativas. Entonces, aquí entran pues otras corrientes que han venido a confirmar un poco lo que estoy diciendo yo. Tenemos el caso, por ejemplo, de la filosofía de la liberación, que ha sido también otro de los puntos al cual nosotros nos hemos enfrentado como investigadores, ¿verdad? Porque como todo investigador, pues nosotros nos enfrentamos a trabajar con hipótesis y empezar a indagar, ¿no? Y creo que la filosofía de la liberación aporta algunos elementos que nos han permitido ver y plantear también que los paradigmas que se han generado en Europa principalmente, pues han venido a infundir o de alguna manera a colonizar, como lo plantean estas corrientes, pues nuestra educación. Y bueno, ellos plantean que a través de estos mecanismos de cómo se ha venido desarrollando estos paradigmas, pues a través, por ejemplo, de lo que ahora se conoce como el giro colonial o la descolonización, pues es donde no hemos entendido precisamente que esas teorías pues las hemos importado y las hemos tratado de aplicar en realidades que son totalmente distintas o ajenas a la nuestra, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los planteamientos para tratar de entender precisamente por qué es importante que nosotros sepamos situarnos dentro de un marco teórico y entenderlo para poder decir desde dónde estamos haciendo la lectura y por lo tanto, cómo poder empezar a realmente a llevar a cabo una práctica pedagógica distinta, ¿no? Entonces, no sé si eso más o menos responda a la pregunta que usted me hizo. Sí, claro. Y bueno,
pues ese ha sido otro de los desafíos que como investigadores pues nos hemos enfrentado, ¿no? Porque efectivamente, si como educadores no tenemos claro esa parte, pues creo que también un poco vamos a poder lograr que una de las metas, ¿no?, de la educación, pues realmente sea el transformar, ¿no? Y esto también se lo cuestiona la misma pedagogía crítica y la educación popular, ¿no?, que nacen en el seno de los pueblos, como en nuestros pueblos latinoamericanos, y no así como en otros paradigmas, como el conductismo, como el constructivismo, que han nacido en el seno de otras realidades que son ajenas a la nuestra, y por lo tanto poco pueden decir de lo que ha sucedido. Y bueno, ahí empieza, yo creo que uno de los elementos, creo yo, muy importantes, que trata de decirnos la educación popular, que la educación es eminentemente política. Por ello Freire planteaba que ese es uno de los ejes de los cuales los educadores teníamos que ser conscientes, pero no se refería a la politiquería, a la política como nos la hemos concebido, sino que él trataba de impulsar y desarrollar una visión de la política y una concepción totalmente distinta de la política, que recuperara precisamente los saberes ancestrales, los conocimientos de la comunidad. Pero, ¿qué ha pasado con la modernidad? Bueno, que la modernidad ha traído una visión totalmente distinta de la ecuación, pero no solo eso, sino un conocimiento totalmente ajeno a estas realidades. Entonces, creo que son algunos de los planteamientos que nosotros tenemos que hacernos como pedagogos críticos, como educadores populares, para tratar de también, no solamente exponer un tema, sino incluso ir más allá para realmente generar esos procesos de transformación que nos exige la educación crítica, ¿no? Una educación reflexiva y autocrítica, ¿no? Desde luego que nos permita comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Maestro Shermy, los docentes que gustan de esta visión educativa, indiscutiblemente que chocan con la visión educativa oficial y se les critica y se les etiqueta como personas inconformes, que no sirven para poder llevar lo que en su momento el gobierno en turno pretende para el pueblo al que gobierna, ¿no? Lógicamente. ¿Es cierto esto? De verdad, los maestros que ven ven y sienten la necesidad de un cambio radical en la visión educativa, somos estorbos, somos gente que lo único que queremos es el caos. Claro, maestro. Mire, bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, los trabajos de Ivan Illich son muy importantes porque precisamente cuando él aborda el tema de la escolarización, pues hace una crítica, ¿no?, realmente al sistema educativo. Y entonces los maestros realmente pues nos llegamos a quedar un poco atónitos porque no entendemos precisamente cómo esta relación de la educación es tan compleja, como nosotros lo sabemos, y precisamente no somos comprendidos, ¿no?, hasta el punto de que llega a suceder este tipo de situaciones y de fenómenos, yo así lo llamaría, como usted lo señala, porque precisamente el maestro empieza a comprender, empieza a generar procesos de reflexión hacia tanto personales como de su comunidad, ¿no? Lo sabe, el maestro lo sabe. El problema es que está de alguna manera, o ha estado, creo que en general, en nuestros contextos, ha estado de alguna manera sometido o de alguna manera atrapado, ¿no?, dentro de una currícula oficial. Entonces, eso no permite que el maestro tenga una mayor libertad, ¿no?, para poder plantear sus ideas, y creo que ahí es donde nosotros empezaríamos a hablar precisamente de los problemas que se presentan en una sociedad donde un profesor, una profesora que intenta hacer algo distinto, pues se empieza a ver como algo negativo, cuando en realidad está trabajando con procesos tan complejos como lo es la educación, donde interviene la conciencia
y donde precisamente en la relación que tenemos, porque ahí Freire lo decía, porque él creía en la transformación de las instituciones, pero de una manera crítica, donde entendiéramos esa parte, donde estos cambios en las instituciones tienen que ver con cambios de conciencia. Es decir, no es algo tan simple como creer que solamente son cambios de reformas, reformas en la educación, sino cambios de fondo, cambios de conciencia que permitan precisamente entender que entonces ahí logremos pues construir una educación que nos permita generar esos cambios, ¿no? Entonces ahí cabe la pregunta, como bien lo señala el programa, pues ¿cuál educación? ¿De qué educación hablamos? Porque entonces no estamos entendiendo precisamente este acto educativo, que no nos ha permitido la educación oficial precisamente por algunas tesis, como ahorita lo planteé, que no nos ha permitido precisamente por estas teorías importadas, no nos ha permitido entender pues nuestras realidades, ¿no? Y entonces al maestro que intenta hacer un cambio, pues se le ve como una persona que pues está en contra, ¿no? De lo que, de la normalidad que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los desafíos para que, que se tienen precisamente para tratar de hacer algo, una educación distinta, ¿no? Y que no ha sido fácil. Y entonces, dentro de estos esfuerzos, precisamente ahí se sitúa la educación popular como la pedagogía crítica, como marcos teóricos que nos permitan empezar a comprender nuestra propia visión de la educación y hacia dónde, hacia qué educación y a quiénes, ¿no? Para poder construir esa educación alternativa, que desde luego no es fácil, porque tiene que ver con todas las problemáticas que se nos presentan en día a día a los docentes, ¿no? Y chocan de manera frontal contra las estructuras existentes y dominantes. Y por eso se producen todo este tipo de clasificaciones hacia los maestros, hacia los docentes, que de una u otra forma piensan en esa necesidad de cambio, ¿no? Esa necesidad de la que bien claramente hablas. Maestro, estamos a punto de terminar nuestra primera parte del programa, pero quiero leer algunos de los mensajes que nos han estado escribiendo compañeros, compañeras que pues están viendo el programa. El maestro Francisco Pérez nos manda saludos, el maestro Gamaliel Ávila Toscano también, Armando Melchor Arista nos manda saludos, el maestro Marco Antonio Herrera, la maestra Tere Herrera también nos manda saludos, y Cihuatl García, así está identificado, que en realidad es Juan Tapia, a quien yo le mando un saludo muy especial, luchador social extraordinario por su siempre constante presencia y ganas de querer apoyar a todo aquello que en su momento pues no parece tan justo, ¿no? Nos dice: saludos democráticos a los esfuerzos de los profesores que hacen posible que este tipo de espacios permita a las voces diferentes invitaciones a nuevas formas de pensar, fomentando la crítica científica a la educación de nuestro país. Adelante en transformar la forma de educar. Y posteriormente nos pone otro texto donde nos dice nuevamente saludos desde la bella ciudad de Puebla, y ahí se identifica: soy Juan Tapia. La educación, dice, querámoslo o no, tiene sello de clase. Y bueno, ojalá al ratito nos digas algo al respecto de esto, ¿no? Claro que sí. Y Jair Vandala, saludos, profe Shermy Sabino Nolasco Hernández, fraterno abrazo, siga avanzando, adelante siempre para dar lo mejor. Esos son pues los saludos que hasta ahorita nos han escrito, y lógicamente pues agradecemos de manera completa a quienes nos están escuchando. Quiero decirte que el programa posteriormente, como se queda ahí en el espacio de Facebook de Radio Tepeaca, pues es muy visto, bajado por muchos compañeros, compañeras que pues de una u otra forma les gusta el planteamiento, el análisis crítico que hacemos de todo esto, ¿no?
Pero bueno, vámonos a la segunda parte. Rosy, regresamos. Te mando el link al chat para que entremos en el siguiente espacio. Claro, ¿no? sí, gracias. Maestro Shermy, por favor. Rosy, estamos a tu disposición. Gracias. Detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231 22 51 43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22 31 01 28 55. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. Muebles Cadi, comodidad para tu hogar. Ofrecemos productos como salas, camas tubulares, matrimoniales e individuales, literas tubulares, individual y mixta, colchones, recámaras completas, tocadores, centros de TV, alacenas, bases para cama, cabeceras matrimoniales, sábanas, colchonetas, almohadas, colchas y mucho más. Visítanos en Avenida Hidalgo número 225, Barrio El Calvario, en Tepeaca, Puebla, a un lado de farmacias similares. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingos de 10 a.m. a 4 p.m. Para más información, comunícate al 2221 86 40 86 o 2231 16 04 06. Contamos con flete gratis en Tepeaca y alrededores. Además, sistema de apartado y de contado. Muebles Cadi. radiotepeaca.com. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241 00 55 50 o 2241 05 94 64. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto sin número en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Oxotipan. Contáctanos al 2231 04 26 44. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com.
Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radiotepeaca.com. Bien, nuevamente ya estamos aquí de regreso en esto que será la segunda parte de este programa, que hoy tiene como invitado especial al maestro Shermy Sabino Nolasco Hernández, que nos está hablando acerca de la pedagogía crítica y los medios alternativos. Y bueno, se está poniendo bien sabrosa la plática, porque Shermy pues está en su elemento, para decirlo en una palabra. Es bien, considera los conceptos en los que cree, y lógicamente pues esto da un plus a todos sus comentarios. Maestro Shermy, se dice por ahí que la auténtica solución hacia la transformación en específico de nuestro país, a que las condiciones sean pues cada vez más abarcantes a la gran educación popular. ¿Tú qué crees? Bien, aquí habría que hacer todo un recorrido histórico compleja, precisamente porque práctica, y que bueno, al menos desde nuestra postura pues han dejado mucho que desear, y que defienden también ciertos intereses, ¿no? Creo que eso nos debe quedar claro, y por ello nosotros, en la defensa de la educación popular como de la educación pública, que tiene todo un legado histórico, pues pensamos que es importante entender que estos procesos históricos pues han convulsionado la vida del país, y que hoy necesitamos nuevas maneras de entender el mundo, y que sin la educación popular pues creo que tampoco lo entenderíamos. Y bueno, por eso mencionaba que la misma pedagogía crítica, por ejemplo, es eminentemente política, pero a veces los maestros como que nos asustamos de entender que no solamente es porque sea política, es porque es solamente un ámbito de la educación, está relacionada con la economía, con la filosofía, con la pedagogía, con otros campos. Y ahí es donde nosotros, si precisamente no empezamos a buscar nuevas o a explorar nuevas formas de comprender la realidad, pues creo que nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Y es donde precisamente tenemos que entender, precisamente desde esta postura teórica de la cual yo intento plantear, pues a entender
otras posturas, ¿no? Y cuáles son las propuestas. Y creo que ahí eso es lo que hace la diferencia entre la educación popular y otras alternativas, ¿no? Y creo que nosotros como educadores en el sistema educativo nacional, que entendemos que la educación pública es importante, pues creemos también o sabemos por qué es importante la defensa de la educación pública, por todo lo que ella implica, ¿no? Y a diferencia de la educación privada, que tiene toda una historia, ¿no? Podríamos situar, por ejemplo, tradicionalmente de cómo surgió la escuela, y de ahí sería un salto muy grande, pero precisamente cuando surgen las alternativas con por ejemplo, lo que son las escuelas principalmente de las comunidades religiosas, ¿no? Y tenemos ejemplos muchos que tienen también una visión de la educación y tienen una práctica educativa, y ahí es donde nosotros los educadores populares pues tenemos que dejar en claro esa parte, ¿no? Que desde dónde estamos pensando la educación, desde dónde la estamos hablando, que sería el otro elemento, y precisamente para poder atrevernos a hacer un juicio de ese tipo para entender si realmente estamos educando o no estamos educando, ¿no? Y ese creo que es otro de los desafíos al cual nos enfrentamos en nuestra sociedad, y que nos demanda realmente una educación, como nosotros proponemos, crítica, creativa, compleja, ¿no? Que incluya este concepto de complejidad, porque tiene que ver con todas estas relaciones que existen en la sociedad, estas contradicciones, y que en el aula también existen estas contradicciones, estas tensiones, estos conflictos, porque tenemos diferentes ideologías, diferentes formas de pensamiento que no nos permiten, como lo plantea la pedagogía crítica, el acto educativo, el hecho educativo. Maestro, en el perfil de egreso de los mexicanos que están incluidos, absorbidos por el sistema educativo mexicano, es clara, ya tiene mucho rato que se ha establecido en ese perfil de egreso el que tenemos que educar a los estudiantes para que sean personas críticas. Sin embargo, pues pareciera que no pasa nada, pareciera que no entendemos el concepto, pareciera que al momento ya de verdaderamente hacer que los muchachos, los estudiantes empiecen a opinar críticamente sobre su entorno, les detenemos. ¿Por qué no se da? Si está en la teoría, si está en el marco teórico y en la misma Constitución, no se alcanza a obtener esa visión crítica de lo que debería ser el proceso educativo. Claro, maestro. Bien decía uno de los maestros que comentaba, efectivamente, la educación tiene un sello de clase, y creo que en ese sentido coincidimos en alguna medida, porque precisamente o históricamente hemos tenido estas contradicciones, ¿no? Entonces, creo que han emergido diferentes propuestas, como lo mencionaba, y para poder entender cómo hay... no quiero decir que defiendo... yo lo que defiendo es la diversidad en sí, porque existe la diversidad y creo que hay que defenderla, pero hay que también entenderla, porque muchas veces tiene un sesgo, ¿no? Y tiene una ideología, y eso es lo que no reconocemos a veces como educadores, y ese es uno de los grandes efectos que adolece nuestra educación. Al no reconocer que es ideológica, pues también reproducimos ciertos elementos de nuestras propias, incluso de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejes sobre los cuales también se nos presentan desafíos, por los cuales la educación también es tan compleja, ¿no? Y tan complicada de llevar a la práctica, porque tiene que ver precisamente con entender de cómo es el mismo sistema educativo, pero relacionado con el sistema político, con el sistema económico, y esto hace que precisamente no podamos llevar a cabo una educación que realmente represente o siquiera de esa sensación de que verdaderamente estamos
llevando a cabo pues estos cambios, ¿no? Pero creo que ahí está precisamente ahora, hoy en día, ante estos cambios que están emergiendo, donde nosotros como educadores tenemos, creo que, la responsabilidad precisamente de empezar a pensar este tipo de situaciones, de cuestiones, para generar los cambios que nosotros pues planteamos, ¿no? Creo que nosotros, por eso esta frase extraordinaria que dice que nosotros somos parte de esos cambios, que nosotros nosotros debemos ser parte de esos cambios que nosotros queremos, porque de lo contrario, pues solamente estamos haciendo una reproducción ideológica de nosotros mismos y del sistema, ¿no? Independientemente de nuestra posición, porque no hemos entendido esa parte, ¿no? Y bueno, ahí están los retos, creo yo, que tenemos ante nosotros para poder hacer esos cambios en la educación y poder incidir pues de otra manera en la sociedad, que eso es lo que nos exige y nos demanda. Bien. Entonces, ¿cuál es el obstáculo a vencer realmente, según tu punto de vista, maestro? Sí, pues bueno, uno de los principales obstáculos, por ejemplo, aquí uno de los planteamientos que es muy importante que nosotros deberíamos de recuperar dentro de esta concepción de la educación que tiene la misma educación popular, pues es aceptar la diversidad, ¿no? Aceptar la diversidad, el reconocimiento de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, entender que el diálogo debe generarse hacia el interior de nuestros espacios para poder generar esos procesos de reflexión crítica y poder así generar esos cambios. De lo contrario, pues seguimos reproduciendo la currícula oficial, que incluso ahora con los nuevos programas pues tendríamos que también, pareciera como que entonces nada más adaptarnos a esos nuevos cambios, cuando en realidad pues sabemos que siempre vamos a estar desfasados, porque nos exige también otros elementos que no estamos viendo, ¿no? Y para el cual no estamos preparados. Entonces, pues son muchos elementos. Yo creo que me quedaría corto, solamente estoy mencionando algunos, porque precisamente la multiculturalidad nos trata de plantear esto, ¿no? De la diversidad no solamente cultural, política, que existe en nuestro país, nada más en nuestro país, y entonces eso dificulta todavía más poder llegar a una educación que realmente responda a las demandas de la sociedad, ¿no? Pero creo que ahí precisamente están algunos elementos para que nosotros podamos entender cuál es nuestra responsabilidad y cuáles deberían ser nuestros compromisos para impulsar una educación distinta, ¿no? Y bueno, creo que en eso nos ayuda precisamente pensar una educación distinta, ¿no? Desde el mismo diálogo, porque muchas veces como educadores ni siquiera desde nuestras aulas permitimos el diálogo. Nada más con eso ya digo todo, ¿no? Precisamente por atender un programa y no realmente atender problemáticas que se presentan en el salón. Y entonces ahí donde la educación popular emerge también para darnos respuestas y alternativas y construir no solamente desde el aula o desde una escuela la educación, sino desde fuera, porque ahí es donde nosotros recuperamos la riqueza de la diversidad, de la diversidad que existe en nuestras comunidades y poder plantear algo distinto, que nosotros sabemos que existe los males de la educación, ¿no? Y que tiene que ver también con la finalidad o con las finalidades de la educación que no hemos podido todavía entender para poder hacer o generar los cambios que necesitamos, ¿no? Muy bien. Maestro, ¿el reto es viable con la estructura actual? Bueno, yo pienso que para los maestros que nos definimos de izquierda y críticos de izquierda, pues es difícil primero situarnos como que en una corriente, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque habemos quienes creemos que sí, efectivamente tenemos que ser parte de los cambios, como lo decía, y ante esta realidad que estamos viviendo actualmente, pues se está quedando corta, ¿no? Está quedando muy corta, porque yo creo que sí esperábamos otro tipo de respuesta, ¿no? Sin embargo, ahí estamos los que estamos tratando siempre de construir precisamente otra educación, y creo que ahí, como decía hace unos momentos, ahí es donde nosotros tendremos que recuperar los espacios
para poder seguir construyendo esa otra educación, de esa educación de la cual queremos hablar y no de la que nos han impuesto para hablar, ¿no? O que nos han impuesto hablar. Y que bueno, ahorita creo que hay más apertura, hay más, se presta, hay tanto lugares. No quiero quedarme corto en mi análisis, sería como hablar un poco de la epistemología. Me refiero a los espacios, no solamente en las escuelas, me refiero de nuestra comunidad, instancias como nuestra propia familia, donde nosotros podamos actuar y podamos empezar a aplicar un poco estos principios y empezar a tratar. Por eso es importante que la educación no pierda de vista, y lo plantea también la misma educación popular, que los movimientos sociales son muy importantes, porque sin una reforma realmente de fondo, que en este caso sea una revolución social, pues no hay revolución educativa sin revolución social. O sea, realmente no hay cambios de fondo si realmente no van acompañados de todas las demandas y exigencias que tienen los movimientos sociales, que están ahí en la sociedad, y que lamentablemente pues se dejan de visibilizar o son en algún momento invisibilizados, ¿no? por los gobiernos o por las visiones oficialistas, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros, si realmente le apostamos a querer generar cambios, creo que tenemos que entender que los partidos políticos, en este caso, pues tienen que ser conducidos por los movimientos y no al revés. Entonces creo que ahí es donde nosotros no alcanzamos a entender pues la dimensión política o la naturaleza política de la educación para poder generar esos cambios, y no es solamente una política partidista, ¿no? Y creo que los medios de comunicación, por ejemplo, hoy en día, que será también otro de los puntos del tema, pues será que nosotros entendiéramos que precisamente por eso los medios ahora alternativos son importantes. Ahí están las redes, y han hecho un cambio giro, pero no lo estamos entendiendo, no estamos a la altura de entenderlos, porque tenemos que entender todos los procesos por los cuales se han dado esos cambios y han generado estas nuevas tecnologías, y creo que ahí nos está faltando y nos va a faltar mucho para poder entenderlos, ¿no? Y ante los cambios que se vienen ahora con la pandemia, pues llegamos a ese punto, ¿no? Que va a ser irremediablemente, que tengamos que enfrentarnos y entenderlos para poder hacer esos cambios en la educación que nosotros necesitamos y requerimos, y que nosotros como educadores, como maestros, profesores que trabajamos en algún aula, pues entender que ya no va a ser lo mismo cuando, aunque se diga que regresemos a las aulas, aunque se ha regresado y hemos vuelto a los confinamientos, pues tenemos que entender que ya la escuela no va a ser lo mismo, y que tendremos que entender que esos desafíos vienen y tenemos que entrarle, ¿no? Pues a tratar de entender estos nuevos procesos, nuevos cambios, y poder para poder generar esos cambios. De lo contrario, pues vamos a seguir adoleciendo de una educación tradicionalista, acrítica, que no forma ciudadanía crítica, y por lo tanto pues apática, indiferente, que no permite realmente la transformación profunda de una sociedad, ¿no? Fíjate que esto que comentas es bien interesante y también bien cierto, ¿no? Vivimos en los últimos años esta apertura que de una u otra manera nos permite llegar más a fondo a lo que son las bases populares, ¿no? El pueblo en sí. Un ejemplo de esto pues es Radio Tepeaca, indiscutiblemente. A mí en lo particular nunca, por ejemplo, me ha dicho el director general de Radio Tepeaca: oye, ¿sabes qué? No puedes hablar de este tema, no puedes hablar de aquel otro, ten cuidado con tus expresiones, no se vale que, etcétera, etcétera. No, nunca me ha coartado el mínimo de libertad de expresión, y yo creo que ese es uno de los grandes elementos que, como bien lo comentas, las redes sociales nos permiten explotar para poder llegar con nuestro pensamiento, con nuestra invitación, hacia más compañeros, más gente, y para poder ir en búsqueda de ese respeto a la diversidad, ese rescate de todas estas raíces profundamente educativas que tiene nuestra región,
Yo también coincido completamente contigo que México, o a partir de México hacia el sur de todo nuestro continente, hay muchas cosas que rescatar y ahí pudiera estar precisamente el gran tesoro. Pues maestro, con base en esto, y ya porque estamos a punto de terminar, quisiera aprovechar el momento para invitar a los que nos están viendo, a los que nos vayan a ver, para que el jueves próximo, jueves 10 de febrero, a las 6 de la tarde, a través de el Facebook y de la plataforma digital de Zoom, puedan acompañarnos a una conferencia que el doctor precisamente en pedagogía crítica, maestro en el estado de Yucatán, Lev Velázquez Barriga, va a dar al respecto de estos conceptos, ¿no? No sé si nos quieras adelantar un poquito quién es el doctor Lev Velázquez Barriga y por qué sería interesante que pudiéramos contar con una buena cantidad de compañeros para poder ir abonando en esta dirección de invitarlos a la investigación y fundamentalmente a la búsqueda de esas nuevas visiones educativas más tendientes hacia lo popular. Mientras nos hablas un poquito del doctor Lev, yo le pido a Rosy que nos permita compartir la pantalla para que suban ponga la invitación. Muy bien, ¿no? Maestro, claro que sí. Sí, el doctor Lev... perdón, Rosy, permíteme compartir pantalla. Claro. A Rosy es la anfitriona. Sí. Sí, maestro, bueno, decía que precisamente el doctor Lev ha sido un compañero muy destacado, precisamente pues ha tratado pues igual, ¿no? de desarrollar las pedagogías críticas, la educación popular, y ha sido yo creo que es uno de nuestros principales exponentes en México, y bueno, él tuve la fortuna de conocerlo en el instituto, y precisamente para poder Rosy, permítenos compartir pantalla, ¿no, Rosy? Adelante, sí, perdón, y bueno, maestro. aquí sería importante mencionar para pues estar en armonía con el programa, decir a los escuchas que de cuál educación dentro de lo alternativo ha habido algunos choques, algunos conflictos, como saben algunos compañeros de maestros, pues de alguna manera han impulsado los programas alternativos, ¿no? Es decir, o con enfoques distintos a los programas oficiales o a la currícula oficial, y bueno, se han presentado ellos también a diferentes dificultades, creo yo, desde mi punto de vista, y por eso, ¿de cuál educación hablamos? Pues aquí estaríamos hablando de una educación alternativa dentro de lo alternativo, ¿no? Donde estamos planteando nuevas rutas, nuevos horizontes, como decimos, para tratar de entender este nuevo mundo que está emergiendo, que se está haciendo multipolar ahora con Rusia, con China, con Estados Unidos, todo lo que está pasando. Ahora ya no solamente el desafío es político, sino yo concluiría con esa idea de que ahora se nos viene una nueva manera de ver el mundo, pero ahora ya desde lo geopolítico, ¿no? Desde lo global, como lo llama el doctor Marco Raúl Mejía, ¿no? Y es entender nuevas realidades, podrá dar una idea también clara de esto, ¿no? De quienes están trabajando pues también proyectos alternativos. Perfecto. Entonces, ratificamos el 10 de febrero a las 6 Riga hará sobre el tema de educación alternativa en el estado de Michoacán. La CODEMAP y el Movimiento de Liberación del Magisterio invitan a todos los compañeros para poder estar presentes con nosotros. El doctor Lev, pues además de ser doctor en pedagogía crítica, pues es articulista estrella del periódico La Jornada a nivel nacional.
Entonces creo que pues tendríamos ahí un gran momento como para seguir abundando en la conceptualización de esta visión educativa. Los esperamos el jueves 10 de febrero del 2022 a partir de las 6 de la tarde en las redes sociales donde reciben la información, la publicidad de este programa. Ahí hemos subido y vamos a seguir subiendo de manera frecuente para que se recuerde el link en el que nos podrán contactar para poder escuchar al doctor. Una estación de equipo de Radio Tepeaca y mucho la invitación. De carácter educativo donde tú nos puedas iluminar como el día de hoy. Que tiene la esperanza de nuestro pueblo para poder verdaderamente ilustrarse, sacarle todo el brillo que su riqueza histórica nos exige. Entonces, pues vámonos para adelante, maestro Shermy. Claro, nos vemos el próximo jueves en compañía del doctor Lev Mujaquí Velázquez Barriga, quien nos hablará acerca de la educación alternativa en Michoacán. Y ratificamos nuestro apoyo solidario a los compañeros que andan invitando a que hagamos efectiva la democracia plena en nuestra sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues un abrazo, un gusto a todos ustedes tenerlos presentes. Ojalá esto que pues comentamos con el maestro Shermy y lógicamente con los comentarios que ustedes nos hicieron llegar, pues abone para que vayamos consolidando ese aprendizaje, esa visión educativa que responda satisfactoriamente a el tipo de educación que nos libere. Enhorabuena, nos vemos el próximo martes. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Gracias Rosy por las atenciones.